Luego, fuerte, 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 por favor. ¿En qué nos quedamos? Estamos obteniendo los componentes de cada uno de los. Bueno, a ver, habíamos dicho que la resultante es la suma vectorial de los dos vectores, de esas dos fuerzas. ¿Sí? Porque al decirnos que son libres son fuerzas. Vamos a suponer que esta es la F1, lo voy a poner así, F1 vector y F2 vector, que sea este. Lo voy a remarcar un poco para que se alcance a ver, porque ya ven que está muy amolado el cañón. ¿Sí? X, Y. Aquí tenemos 20 libras, 16 libras, aquí un ángulo de 30 grados, este es un ángulo de 45, y bueno, ahí está nuestro sistemita, ¿no? Entonces, ¿quién es F1? F1 es este vector, ¿sí? Y ese vector F1, bueno, la suma la vamos a realizar de forma analítica, es decir, mediante descomposición vectorial, que es como nos pide el ejercicio. Sabemos que lo podemos hacer de forma gráfica, pero por ejemplo en mi caso, ¿no? O sea, no, vamos a hacerlo de forma tal que estemos aplicando lo que estamos viendo. Entonces F1 es igual a su magnitud por un vector unitario en su dirección, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Recuerden que esto es lo mismo que esto. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? De ahí la importancia de ponerle flecha o no. Si yo le pongo flecha, estoy diciendo que es un vector. Si no se la pongo, estoy diciendo que es la magnitud del vector. Y por lo tanto va a ser una escala. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no sé cómo lo puse ayer, pero pues no me da huevonada y voy a ponerlo de así. Es lo mismo. ¿Sí o no? Bien, ¿cuánto vale la magnitud o intensidad o norma o longitud? Bueno, que aquí como que lo de longitud chocaría, de F1, pues vale 20 libras, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por el vector F1, que es un vector unitario en su dirección. Y ese vector unitario es un vector cuyas componentes son coseno de 45 grados, seno de 45 grados, ¿sí o no? ¿Sí? Según lo que vimos en nuestra clase de prepa o de física aquí en el TEC, ¿verdad? Bien, pero recordemos que lo podemos hacer con los ángulos directores. Entonces, si yo lo con los ángulos directores lo voy a poner aquí arribita, es coseno del ángulo que formo con X, que es 45 grados, coma, coseno del ángulo que forma el vector con el eje Y, que son 45. Cualquiera de estas dos formas está bien, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, sobre todo para que apliquemos lo que ya sabemos, pero ahora lo hacemos de esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto nos da? 20 libras por raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí se fijan que esto es lo mismo, verdad? ¿Sí? Esto, pues yo creo que no queda duda, pues es la misma cantidad. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda que F1 es 10 raíz de 2 por 1,1 libras. Lo podemos poner así o podemos meter el 10 raíz de 2 dentro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, déjenme ver a ver si está saliendo eso. Sí, hasta ya sí yo. Y vamos a ver, de todas formas a cargar un poquito más para acá la cámara. Ahí está. Bien. Pero ahora sigue el otro vector. Entonces, sigue F2. Esto lo voy a borrar. F2 es su magnitud
por un vector unitario en su dirección. O lo podemos poner así. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Vale? Bien, ¿cuánto vale la norma o magnitud de F2? 16 libras. 16 libras. Por un vector unitario en su dirección. Y aquí volvemos a lo mismo. Vamos a hacerlo primero con lo de la prepa. Y luego lo hacemos con cosenos directores para ver que es lo mismo. ¿Sí o no? Si lo hacemos como en la prepa, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? Menos seno de 30 grados. A ver, voy a sacar la componente en X. ¿Coseno de 30? Bien. Coseno de 30. Coma. Luego. Menos seno de 30. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque en el método de la prepa, que dicho sea de paso, depende mucho del profe, porque yo me acuerdo que cuando yo estuve que era muy buena prepa, pues a mi profesor se le pasó ese detalle. Decía, bueno, ok, para sacar componente en X es con coseno, componente en Y es seno, y no fue muy específico en decir que tú le ponías el signo de la componente, dependiendo dónde se encuentra el vector, en qué cuadrante. Entonces, como ese vector se encuentra en el cuarto cuadrante, donde la componente en X es positiva y la componente en Y negativa, por eso es que aquí es más menos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, en ese método tú le pones el signo dependiendo en dónde esté. ¿Por qué? Porque solamente estás midiendo el ángulo con horizontal. ¿Sí o no? Bueno. Eso sería con respecto a la prepa. Pero también se puede hacer de otra forma diferente. Otra forma diferente nada más para el vector unitario es decir lo siguiente. A ver, coseno es para X, seno es para Y. El ángulo lo vamos a medir con respecto al eje X en dirección positiva y si yo lo mido en sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo y si lo mido en sentido de las manecillas del reloj es negativo. Eso sí lo saben, ¿no? Un ángulo positivo es aquel que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativo cuando se mide en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí o no? ¿Eso de dónde sale? Es un convenio histórico que se ha dado en matemáticas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sería coseno de menos 30 grados, coma, seno de menos 30 grados. ¿Sí o no? ¿No hay? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Ahí está. Esas dos formas son pues como nos las enseñaron en red. A lo mejor la de abajo no tanto, porque pues requiere ya conocimiento de sentido y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál es la tercera forma? La tercera forma es utilizando ángulos directores. O sea, coseno de el ángulo con X, el ángulo director con X, pues bueno, no hay ningún problema, es ¿cuánto? Menos 30, ¿sí o no? Bueno, fíjense bien, si yo lo mido en sentido, porque también hay que decir eso, el ángulo se debe de medir en sentido positivo. Entonces sería ¿cuánto el ángulo? 330. Pero como lo estoy midiendo en sentido de la contraria marcial, no sería positivo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Coma. Coseno de beta. Y beta es el ángulo que se forma con respecto al eje Y. ¿Sí? Pero ¿cómo es que voy a medir ese ángulo? Bueno, miren, se mide así. Este es el 0, porque acuérdense que es en dirección positiva al eje, y aquí no es sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Por qué? Pues porque es de diferencia.
diferente forma. Sin embargo, no hay tanta problema de equivocarse. ¿Por qué? Porque si yo lo miro de esta forma, sería ¿cuánto el ángulo? 120, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sería el coseno de 120. ¿Sí estamos de acuerdo? Coseno de 120. Bueno, no es necesario que lleve ahí paréntesis. Ahora, si yo lo midiera así, ¿qué ángulo sería? Porque acuérdense que son ángulos coterminales. Si yo lo hago de esta forma, ¿cuánto sería? 200, que sería 180, 180 y 60, 240, pero sería así, ¿no? Porque lo estoy midiendo de otra forma. A ver, ¿cuánto? Saque ese coseno de 120 y ustedes saquen ese coseno de menos 240. A ver. Es igual, ¿no? ¿Cuánto da el coseno de 120? Me la contaste con. ¿Y el coseno de menos 240? Pero negativo. O sea, es el igual. Sí, entonces por eso les digo, no hay tanta bronca aquí. Porque tenemos que considerar los ángulos directores. Ahora, el ángulo director siempre se mide así, pero también se puede hacer de esta forma, nada más que pues ahí hay que tener cuidado porque sería al revés. ¿Por qué será al revés? Porque ustedes dirían, bueno, pero lo estoy midiendo en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí están de acuerdo? Entonces debería de ser positivo. Y el que debería de ser negativo es el otro, porque lo estoy midiendo en sentido de las manecillas del reloj. Entonces ahí, ¿qué onda? ¿Sí? Miren, pues bueno, yo he visto que en cuanto a Y, en cuanto a beta, perdón, se mide de esta forma. Es decir, al revés, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahí es al revés que el otro. ¿Sí se entiende eso que les comento? ¿Sí? Bueno. Independientemente, pues es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, este y este es lo mismo, pero a ver, ¿estas tres son iguales? Porque estamos diciendo que son iguales. A ver, ustedes sácanse la componente en X y ustedes la componente en Y. Y chequen a ver si son igualitas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí o no? A ver, pues nada más esperen un poquito, ahorita regreso.
¿Eso? ¿Sí? ¿Son lo mismo o no? Sí. Son iguales. Entonces son así que como gusten, ¿sí? Como se acomoden, pero hay que acostumbrarnos a los ángulos directores. Bien. Entonces, a ver, ¿esa cuánto nos da? Sería 16. Utilizando, pues no sé, les digo, yo creo que la conveniente aquí sería, pues pues ahora sí, pues miren, aquí no hay tanta nota también porque es R2, ¿no? En fin, ¿cuánto da? ¿Cuánto? Raíz de 3 sobre 2 y la otra menos un medio. Bien, entonces si multiplicamos me va a quedar 8 raíz de 3, menos 8 libras, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, pero hay que sumar. Bueno, vamos a sumarlas, pero vamos a taparle aquí para que no se vea tan mal. ¿Sí o no? Entonces, nuestra resultante, me voy a venir para acá. Nuestra resultante va a ser, ya dijimos, F1 más F2, que sería esto, libras más esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces va a ser 10 raíz de 2 más 8 raíz de 3, 10 raíz de 2 menos 8 libras. Ese sería el vector resultante. ¿Sí? Ustedes van a decir, evaluamos las raíces. Miren, aquí no es necesario. Pudiera ser necesario. Pero recuerden que esas componentes van a ser irracionales por las raíces. Raíz de 3, raíz de 2 son irracionales. Entonces, en matemática siempre se procura que si yo tengo un resultado irracional, no lo exprese en forma decimal. De ser posible, no lo exprese de forma decimal, porque el hacerlo implica que voy a tener que redondear. Por eso es que no se acostumbra a utilizar, si son fracciones, dejarlo como fracción. Porque acuérdense que las fracciones pueden ser decimales infinitos periódicos o decimales finitos. Si son decimales finitos, a lo mejor no hay tanta bronca, pero por tradición se deja como fracción. Claro, lo más simplificada posible. Y en el caso de las raíces, si no son enteras, no conviene evaluarlas en forma decimal, porque obviamente van a tener infinitos decimales. Y al redondear, pues se presta que haya error, empieza a haber error por redondeo. ¿Sí? Cuando lleven métodos numéricos, se van a dar cuenta que si yo utilizo una cantidad y la redondeo y hago una operación con él, ese error se va propagando. ¿Sí? Entonces, pues a veces no es bueno. A veces, pues esto no es posible, ¿verdad? Si hay que sacarlo decimal, y, por ejemplo, hacerlo con 4 decimales, pues es una buena estimación, más o menos. Bien, entonces aquí no hay tanta bronca, pero sí lo vamos a tener que hacer en lo siguiente, en sacar la norma o la magnitud o intensidad de la resultante y la dirección de la resultante. Y esa dirección pues está definida por ese ángulo. Ese ángulo es el que forma con el eje X. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí sí, pues miren, vamos a sacarlo aproximadamente en forma decimal. Vamos a dejarlo de ondas. ¿Cuánto es 10 raíz de 2 más 8 raíz de 3? 4 decimales, redondeando el tercero, el quinto al cuarto, por favor. O sea, 28. 27.928. Ok. Muy bien, sería 27.9985. Sí, vamos a dejarlo ya 29, ¿no? 28. ¿Así? Más, ¿cuánto es eso?
¿6.14? ¿Sí? ¿4 decimales? 1421. 6.1421 al cuadrado. Muy bien. A ver, entonces 28 al cuadrado más 6.1421 al cuadrado. Y luego raíz. ¿Cuánto? 28.66 aproximadamente. ¿Sí? A ver, allí como que ha de haber algo, está, ¿sí está bien, ingenieros? Sí, sí. ¿Profe no está mal en los 8? Bueno, a ver, a ver, espérame. A ver, me gustaría preguntar nada, pero pues la bronca es que tiene cambiado ya. A ver, espérenme. A ver, ¿cuál ingeniero? ¿Este? Ese sí es menos 8. ¿O cuál es esto, ingeniero? Porque es de 6 por menos un medio. Sí, no, dice es por menos un medio. Pero ¿por qué tiene duda? Porque eso lo hicimos hace rato y aquí está bien, este resultado está bien, pero la componente y es negativa. La componente, no, perdón, la componente en X debe de ser negativa, según eso. Pero bueno, o será otro. A lo mejor me estoy mediando con otro. Bueno, ok. Luego, teta es tangente inversa. La dirección es tangente inversa de la componente en Y y de la componente en X. La componente en Y fue 6.1421, ¿verdad? ¿Sí o no? Entre la componente en Y que fue 28. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver, saquen esa tangente inversa. Obviamente utilicen modo DEC porque, bueno, si yo no utilizo modo DEC y lo hago en rad, me lo va a dar en radianes. ¿Sí? Estamos de acuerdo, nos va a dar el ángulo en radianes. Pero como estamos más familiarizados con los grados, pónganlo en modo DEC, ¿no? Acuérdense que el modo DEC es de degree, degree es grado en inglés. Entonces, a ver cuánto nos da. 12.37 grados. Bueno, a ver, vamos a ver. Fíjense que sigmo y sí, bueno, a ver, ahorita les comento. Vamos a ver la respuesta. ¿Le pudieras quitar la franelita, ingeniero? Gracias. Es el capítulo 12.1, ¿verdad? 12.2, ok. ¿Y es el número qué? 28.
Número 28. Ah, no, sí está bien. Sí, yo creí que lo estaba confundiendo con otro. Miren, aquí está, la magnitud es de 28.7. Sí, aquí dice libras. Importantísimo, importantísimo, ingenieros. Siempre les estuve diciendo que hay que ponerle libras y ya no se lo puse acá. Libras. ¿Sí? Y la dirección es de 12.4. Ese 12.4 es el ángulo que se forma con respecto al eje X en dirección positiva y en sentido contra las manecillas del reloj. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Dónde está ese ejercicio? A ver, porque aquí había un ejercicio interesante que hicimos con el otro grupo. Y Ah, sí, ya sé cuál es. Sí. Ya me acuerdo cuál es. Pero vamos en orden, no hay problema. Pues ahí está este ejercicio. Luego vienen pues ejemplitos así de sencillitos, ¿no? Miren, por ejemplo, si quieren vamos a hacer el 30, porque con sus compañeros hicimos el 31, que es precisamente donde está el detalle. Ahorita si quieren lo vamos a analizar, lo vamos a comentar, pero pues no nos vamos a plantear el 30. Dice, la magnitud de la velocidad, del vector velocidad se llama rapidez. Fíjense, esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Velocidad no es lo mismo que rapidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Cuando yo voy en mi coche y me llaman por hermanos libres, ¿verdad? Porque pues no voy a decir que me hagan por teléfono en contexto, que te das en la torre. Ya. ¿Qué pasó? Ya vienes para acá, para la pachanga, estamos ahí en la fiestecita y todo esto. Y tú le dices, no, sí, ya voy. Pero ya apúrate, sí, voy a 80, no me estés moliendo, voy a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, eso que tú estás diciendo podría ser en dos connotaciones. Si tú dices 80 kilómetros por hora, eso no es la velocidad, eso es la rapidez. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero cuando lo piensas, voy a 80 kilómetros por hora y a la fiesta, donde la fiesta es un lugar definido, sabes en qué dirección vas o hacia dónde vas, pues ya sería velocidad. Pero los 80 kilómetros como tal no son velocidad. Eso es la magnitud de la velocidad. Y eso ya lo comentamos. Todo vector tiene asociado un escalar, donde ese escalar es su magnitud, intensidad, norma, o desde el punto de vista gráfico, su longitud. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. En el caso de la velocidad, esa magnitud sí tiene, esa magnitud, intensidad, norma o longitud, sí tiene un nombre y se llama rapidez. Nada más que no solemos utilizarlo mucho. ¿Sí? Y pues creo que es de los pocos vectores cuya magnitud tiene un nombre específico, porque por ejemplo, cuando la aceleración, su magnitud creo que no tiene un nombre específico. Por ahí creo que llegué yo a ver en algún libro que la magnitud de la aceleración es la celeridad. A ver, no sé si pudieron buscar celeridad con C. ¿No dice que es la aceleración? ¿Lo que mide la aceleración? Celeridad. ¿Qué dice? Con C, ¿eh? Prontitud, rapidez, velocidad. Prontitud, rapidez, velocidad. ¿Rapidez, velocidad? Prontitud, rapidez y velocidad.
Es que tengo entendido que la celeridad, así se le llamaba la magnitud de la aceleración. Pero vamos, son nombres que no son muy comunes, ¿sí me explico? El que sí tiene un nombre bien conocido es el desplazamiento. ¿Cómo se llama la magnitud del desplazamiento? Longitud. ¿Sí o no? La longitud es un escalar. El desplazamiento es un vector. La magnitud del desplazamiento es longitud. ¿Sí? Porque es lo que mide. ¿Sí? Entonces lo que viene siendo el desplazamiento y la velocidad sí tienen nombres, sus intensidades o magnitudes o normas, y son longitud y rapidez respectivamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces dice, la magnitud de la velocidad vector se llama velocidad. Supongo que el viento está soplando en dirección noroeste a 45 grados. ¿Sí? A una velocidad de 50 kilómetros por hora. Perdón, a una rapidez de 50 kilómetros por hora. Esto significa que la dirección en la cual el viento sopla es 45 grados oeste hacia dirección norte. ¿Sí? Un piloto, aquí hay que bajarle. Un piloto, pues va, pues es como, está planeando, ¿no? O sea, o está, airspeed, ¿cómo lo traduce? No era airspeed, era steering. ¿Cómo es steering? A ver, vamos a ver. Cuando venimos acá al poderosísimo, a ver. Era con doble I, ¿verdad? Steering. ¿Sí o no? ¿Cómo viene ahí en la traducción? Si la tienen. Es que eso debe ser. Un piloto dirige un avión en dirección noroeste. Dirección. ¿Sí? Sí, que va. Steering, Steering. Dirección. ¿Sí estamos? steering, 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 No. dirección, Gracias. Bien, ¿qué es dirección? ¿No? A ver, entonces aquí, un piloto está en dirección, está en un plano, o sea, en dirección noreste a 60 grados, a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Más o menos esa velocidad es a la que vuelan las avionetitas estas. Creo que sí alcanzaban 300, 400 kilómetros por hora las Halcón. ¿Sí? Estaría bueno ir una cooperacha, ¿no? Andan, creo que van a costar entre 3 millones y 4 millones de pesos. Sí, o sea, sí es caro todo eso. Pero la Cessna, que es las avionetas más comerciales, están como al triple, casi. Eso, son caros los aviones. Son caros. Bueno, dice, el curso real o arrastre del avión es la dirección de la resultante de los vectores velocidad del avión y del viento. ¿Sí? Dice, la velocidad en tierra del plano es la magnitud de la resultante. Bueno, así lo traduciría ground speed. La velocidad en tierra, ¿no? ¿Cómo dice ahí? ¿Tú traes la traducción en español? ¿En español lo traes? ¿Mande? La rapidez absoluta. Entonces, la rapidez absoluta del avión es la magnitud de la resultante, así le llama, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Encuentra el curso
y la velocidad, ¿cómo? ¿La rapidez qué? Absoluta del avión. Bueno, vamos a hacer un dibujito. ¿Sí? Para esos problemitas, y seguramente ya lo saben por su clase de física, ¿no? A veces es muy bueno hacer un bosquejito del problema para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que vamos a hacer, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, vamos a suponer que aquí tenemos el plano, todo esto es el plano, ¿sí? Tenemos primero que nada esta parte de acá. Dice que el viento está soplando en dirección noroeste, o sea, está soplando así, ¿sí? Este es el noreste, acuérdense que este es norte, sur, no miento, este es el oeste y este es el este. No, sí está bien, ¿verdad? Porque es W es de west y west es oeste. Sí estamos bien. Bien. Entonces son 45 grados, pero fíjense bien, 45 grados con respecto a la horizontal. Siempre se toma como referencia la horizontal. Entonces es lógico que no va a ser este ángulo, va a ser este. ¿Sí o no? No puede ser este porque pues ya es un ángulo obtuso. ¿Sí? Este es el 45 grados. Bien. Y le vamos a poner así, velocidad del viento, si quieren, velocidad del viento, la magnitud, o así, sin flechita, es de, ¿cuánto? 50. ¿Sí o no? 50 kilómetros por hora. ¿Sale? Y va a 45 grados. Bien. Luego, el piloto va en avión a dirección de 60 grados noreste. 60 grados noreste. Va para acá. Velocidad del avión, así, ¿no? O así. Y esa velocidad es de 250 kilómetros por hora. ¿Sí? 60 grados. Dirección noreste. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que sacar la resultante de esos dos vectores de velocidad, que va a ser la velocidad absoluta, ¿verdad? La rapidez absoluta, ¿no? Bueno, va a ser la velocidad absoluta, pero en densidad va a ser la rapidez absoluta. Y se nos fue el tiempo. Pues quedaría pendiente para mañana. Que pasen buena tarde. Luego les traigo lo que les dije. No les pude compartir igual, pero ¿por qué no les pude compartir lo que les iba a decir? Porque era miércoles de ceniza y también está manchado ahí. Compartir así. Pero ahora sí se los voy a compartir para que lo tengan ahí. Y ya se viene el fin de semana y tienen más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, que pasen buena tarde. Gracias, Rubén.